permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. La persona de Yahoshua portó ese misterio, y metafóricamente hablando, es la sabiduría de Dios, pues literalmente es quien porta esa sabiduría de Yahweh, para revelar el misterio del tiempo que dispuso el Padre Celestial, ya que, valga la redundancia, ese misterio Él lo había mantenido oculto en el ungido desde la eternidad, del griego procronón, aionion, es decir, antes de tiempos eternos, también en Tito 1:2, para la esperanza de la vida eterna, la cual Yahweh, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. O como en otras traducciones, desde toda la eternidad, leamos en 2 de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en el Mesías Yahoshua antes de los tiempos de los siglos. Es decir, hermanos, antes de los largos siglos de la historia de esta tierra. El conocimiento o sabiduría eterna de Yahweh Dios capacitó, según la Escritura, a Yahoshua para hacer frente a la crisis de la desobediencia antes de que éste fuera engendrado en el mundo. Romanos 16:25-26, Mateo 25:34 y 1 de Corintios 2:7. Esto no lo quiere entender la teología sistemática de la religión apóstata, menos los escépticos, pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. 1 de Corintios 2:14, Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de completo entendimiento, para conocer el misterio de Dios y Padre y del Mesías. 3. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Veamos cómo Yahoshua, ungido como la ofrenda del pacto, se refiere a sí mismo identificándose con la sabiduría de Dios, combinando los siguientes dos pasajes. Lucas capítulo 11, verso 49. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Fíjense que en este pasaje se dice que es la sabiduría de Dios quien envía a los apóstoles y profetas. Leamos el siguiente pasaje, donde Yahoshua afirma que es Él mismo quien envía a los apóstoles y profetas, quedando así claramente demostrado que Yahoshua es literalmente la personificación de la sabiduría de Dios. Mateo capítulo 23, verso 34. Por tanto, he aquí, yo envío a ustedes profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y ejecutarán, y a otros de ellos azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Esto se cumplió cuando Yahoshua envió a sus emisarios o apóstoles a predicar las buenas nuevas o evangelio a todo el mundo, por lo cual esos dos pasajes juntos enseñan claramente que Yahoshua es identificado con el título metafórico la sabiduría de Dios, ya que en Yahoshua el Padre Santo ha depositado todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Leámoslo en Colosenses 2:2, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de completo entendimiento, para conocer el misterio del Dios y Padre y del ungido. 3. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Veamos dos pasajes de referencia cruzada en los cuales el ungido Yahoshua se identifica literalmente con el título La sabiduría. Leamos primeramente Mateo capítulo 11, versos 18-19, donde Yahoshua enseña lo siguiente: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Verso 19. Vino el Hijo del Hombre,
que come y bebe y dicen: «He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores». Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En el pasaje, Yahoshua se refiere a la hipocresía de los fariseos y maestros de la llamada ley, instrucción o Torá, los cuales acusaban a Juan, el inmersor o bautista, de estar endemoniado, aun viendo que Juan estaba rigurosamente ajustado a las normas, preceptos y voluntad del Todopoderoso, es decir, era austero, en sentido de que era muy estricto con la santidad. En cambio, Yahoshua compartía con cualquier tipo de persona, es decir, prostitutas, recaudadores de impuestos, etc., pero no para hacer lo malo, sino para predicarles las buenas nuevas de salvación que perdonaría sus pecados. Entonces, los hipócritas fariseos también llamaban a Yahoshua endemoniado. Es por eso que Yahoshua les dice: «Pero la sabiduría es justificada por sus hechos». Es decir, esa sabiduría, que es el ungido mismo, es justificada por sus acciones, ya que Yahoshua extendía la salvación aún a las prostitutas, recaudadores de impuestos y demás personas que los fariseos y maestros de la ley o instrucción consideraban inmundas. La falta de simpatía y piedad de estos fariseos y maestros de la ley lo que hacían era imponer duras cargas sobre el pueblo, como se lee en Mateo 23:4. Estos líderes de dura cerviz, término utilizado para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro. Es decir, esta figura retórica, su fin era el describir la actitud de Israel con Dios, por ejemplo, Éxodo 33:3, Deuteronomio 9:13, Nehemías 9:16, Hechos 7:51. La curia ministerial en Israel acusaba a Yahoshua y a Juan, el inmersor, de estar endemoniados, pues ellos andaban haciendo el bien. Yahoshua les responde que él mismo, como persona, como la sabiduría, queda justificado por sus acciones, ya que a través de su ministerio los pecadores llegaban a la fe y eran salvos. Ahora, en este pasaje, Yahoshua se identifica nuevamente con la sabiduría. Hay otro pasaje muy parecido al de Mateo, capítulo 11, versos 18 y 19. Es paralelo, podríamos destacarlo, y se encuentra en Lucas, capítulo 7, ambos pasajes son su complemento. En Mateo dice que la sabiduría, es decir, Yahoshua, el ungido mismo, queda justificado por sus hechos, en alusión a sus buenas acciones. Y acá, en Lucas 7, 34 y 35, dice que la sabiduría, en referencia a Yahoshua mismo, es justificado por sus hijos, es decir, por las personas que encuentran la salvación a través del Evangelio o mensaje de salvación, enseñado y predicado por el ungido, personas que al reconocer y aceptar la verdad se hacen hijos de Dios, según se lee en Juan 1:12. Por lo cual, Yahoshua se identifica a sí mismo y es identificado con el título metafórico la sabiduría. Eso es irrefutable, hermanos. Por lo cual, postulamos que Yahoshua, el ungido de Yahweh, es esa sabiduría de Dios, y en esa sabiduría, el Padre Celestial había también escondido el misterio final que sería revelado exclusivamente al pueblo, congregación o iglesia, ya que, si los gobernantes de Israel, del tiempo del Hijo de Dios, hubieran conocido a esa sabiduría y a ese misterio, nunca hubieran asesinado al Maestro y Señor Yahoshua, ya que el ungido es al mismo tiempo tanto la sabiduría de Dios, como también la persona que revela el misterio de Dios. Leámoslo en 1 Corintios 2, 6, 8.